con estos últimos 5 minutos de sesión para lograr avanzar en los 4 procesos. Y vamos a continuar con el proceso isotérmico. En este proceso, como ustedes pueden leer, nos dice de que son todos aquellos en los que la temperatura del sistema permanece constante. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es ese instrumento, ese aparato que vemos ahí en pantalla? Es un pistón. Un pistón, ¿verdad? Y en el pistón ocurre un ciclo, que es el ciclo de Otto. Esa como explosión o residuos de una explosión que ustedes pueden ver. Es un cilindro con pistón adentro. Sí, ocurre lo que es la combustión de la gasolina y en ese proceso se libera energía térmica. Sin embargo, la temperatura se mantiene constante en el interior del cilindro que hace toda la estructura del pistón, y cuando hablamos de este proceso que es el isotérmico, se refiere a ello, donde ocurre lo que es energía mecánica, como vemos acá en el pistón. Sin embargo, el sistema se mantiene estable. Se mantiene estable debido a que la temperatura permanece constante dentro del sistema. Carlos, si tiene una opinión, acaba de levantar la mano. ¿Algún otro ejemplo? ¿Cuál creen que aplicaría de proceso isotérmico? Aparte del pistón. Un molino. Muy bien. ¿Otro ejemplo de isotérmico? Profe, ¿Sí? un ejemplo sería también de que hay una parte de los carros que se llaman bujías, que las calientan con fuego para que vuelvan a funcionar, porque le quitan el no sé qué, dicen. Muy bien. Sí, Algo también así, he aplicaría. escuchado. No, Vaya, también aplicaría las máquinas a vapor. Por ejemplo, los trenes a vapor. En la recámara donde ocurre la caldera, suministra calor el carbón, hace de que el agua entre en ebullición, libera vapor y genera un efecto mecánico. Y esa energía o ese calor que la medimos en temperatura se mantiene constante, a tal punto de que no explote la caldera. O sea, cuando hablamos de este proceso, se refiere a que la temperatura va a ser constante. O sea, no va a pasar los límites de temperatura, ya que como nosotros sabemos, si pasara eso en lo que es en el interior del cilindro, de lo que hace lo que es el pistón, de la cámara donde ocurre la explosión y genera el movimiento de las bielas, no funcionaría el vehículo. Pero es bien interesante de que como este proceso, imagínense, pequeñas gotículas de gasolina que entran en combustión y generan estas pequeñas explosiones, generan todo el movimiento de un vehículo, que pueda desplazarse a grandes distancias, lleve carga, etc. Solo a partir de las explosiones diminutas y continuas de estas gotas de gasolina que se liberan en esa cámara de combustión. Y también tenemos el proceso isobárico. Este proceso, la presión se mantiene constante y no varía el volumen y la temperatura. Un ejemplo de eso cotidiano del isobárico es cuando ponemos a hervir agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua no cambia significativamente de volumen. O sea, se transforma en parte en vapor, la temperatura sí podemos decir de que varía. Sin embargo, la presión en el recipiente en el cual ponemos a hervir agua se mantiene constante porque no se rebalsa el agua, no ocurre una explosión del recipiente, a menos de que usted lo tenga tapado y por efectos de la presión del gas, sí ocurra. Pero de lo contrario, en este proceso vemos lo inverso. Se mantiene la presión constante, contrario al proceso isotérmico en el cual ocurre lo contrario, que es la temperatura. Y vamos a terminar con el último proceso, que es el isocórico. En este el volumen permanece constante, sin embargo el sistema no realiza ningún trabajo. Ejemplo de ello
es cuando ponemos a cocinar verduras. Para ponerles un ejemplo, la verdura absorbe parte del agua cuando lo ponemos a hervir. Sin embargo, no cambia de volumen muy significativamente, se mantiene estable el volumen de las verduras en cocción y no realiza ningún trabajo, como el ejemplo que ustedes ven abajo de la máquina de WAPS. Ya que este proceso únicamente se refiere a eso, donde absorbe calor que el sistema mantiene permanente su volumen y no realiza ningún trabajo. Para ir cerrando, vamos a quedarnos acá con el caso, este caso de los 4 procesos. Ustedes pueden ver, esta es la máquina de Watts. Esta máquina apareció previo a la revolución industrial, fue una de las grandes novedades de la tecnología en el siglo XVIII, desde 1800, 1700, en el cual empezó la era tecnológica. Y acá podemos ver lo que es el funcionamiento de estos 4 procesos. Tenemos ahí la caldera, donde está el carbón, que desprende energía térmica, la transfiere al agua, se convierte en vapor, llega a los pistones, y luego los pistones a los cilindros. Y en el cilindro ocurre el movimiento de vaivén, que genera de que se mueva esta parte de la máquina y haga girar la rueda a través de la biela. Y prácticamente acá vemos una aplicación precisamente de estos procesos termodinámicos a la generación de maquinaria industrial. Otro ejemplo de estos casos de los procesos que son aplicados a la tecnología, como les decía, es el tren a vapor, entre otras máquinas que usan calderas para generar efectos mecánicos. ¿Qué otros ejemplos creen que aplicarían ustedes? Aparte de la máquina de WAPS, de vapor de WAPS. Un tren a vapor. Otro ejemplo, aparte del tren a vapor, que utilice todo este sistema. Profe. ¿Sí? Destilación de alcohol. Muy bien, también aplicaría. Entonces sí. También aplicaría, solo de que allí sería agua en movimiento, en caída libre. La locomotora también, los carros, también aplicaría en el caso de los pistones. En sí, a nivel industrial, mucha de la maquinaria usa estos procesos, usa la energía térmica, termodinámica, estos procesos, en especial el isotérmico, para generar trabajo y generar algún tipo de movimiento, como por ejemplo acá en la rueda, para generar trabajo. Por ejemplo, esta rueda que ustedes ven es la que giraba, se anexaba a lo que es la estructura de las textileras, de las máquinas para coser del siglo XVII. Generaba ese movimiento e iba cosiendo la máquina, automatizada conjunto al movimiento de la rueda, estaba sincronizada. Y allí vemos claramente de que lo térmico sí puede convertirse en trabajo. Así que vamos a llegar acá en esta primera clase. En la otra clase vamos a continuar con la segunda parte, que es de ejercicios, y de igual manera de un simulador, que vamos a ver en un sitio web que luego les voy a compartir aquí mismo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario o aporte? ¿Estamos todos claros? ¿Todo entendido? Todo claro. Sí. ¿Me confirman, por favor? Allí Tenemos en el hambre. chat. Confirmo. Ya tienen hambre. Vaya, solo para hacerles la aclaración, para esta semana no van a entregar guías. Lo que me van a entregar va a ser un resumen de la clase. Ya les voy a compartir este documento y de igual manera les voy a compartir la grabación de la clase para que ustedes lo tengan como insumo y recurso para que puedan hacer mucho mejor el resumen. Recuerden, el resumen de una página de la clase y la fecha límite para poder entregarlo el próximo viernes. Lo puede hacer vía correo electrónico o vía WhatsApp, de esas dos formas. Sí, Patricia, levantó la mano. ¿No tenía alguna pregunta entonces? Sí, sería Saúl, sería la agenda, el tema y de allí el resumen. Lo textual, incluyan dibujos, incluyan recortes de lo que hemos visto,
para que se vea más creativo. El viernes van a entregar el resumen, no van a entregar guías acá. Si ya no hay dudas y preguntas, entonces vamos a dar por cerrada la sesión.